Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en un martes más, donde estamos transmitiendo temas que tienen que ver con el transporte de carga. Mi nombre es Israel Delgado, soy delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, aquí en Zona Costa, lo que tiene que ver con Tijuana, Tecate, Ensenada, pero estamos transmitiendo en Facebook Live, completamente en canal abierto, para que esta información que estamos llevándoles el día de hoy pueda tener un alcance totalmente nacional, internacional y a lo largo de toda la frontera. Los temas que estamos trayendo son relevantes para el transporte nacional y también para el transporte transfronterizo. Y pues bueno, al final lo que pretendemos con esta práctica es traerles información que sea de utilidad para la industria y poder ayudar en uno de los objetivos que ha marcado nuestro presidente nacional, el licenciado Enrique González Muñoz, sobre la profesionalización del sector, tanto en la frontera como en todo lo que es el terreno nacional e internacional. Y pues bueno, durante la charla que vamos a llevar a cabo, ustedes podrán, está abierto nuestro chat para que puedan hacer preguntas y puedan irse dirigiendo. Y pues bueno, cada semana estaremos teniendo un invitado especial y traeremos un tema distinto para que ustedes puedan verlo. Esta transmisión se va a transmitir a través de Facebook Live, de las distintas redes sociales, pero también se va a transferir al canal de YouTube, donde podrán repetir estas transmisiones y poder tomar notas, poder estar grabando, y también se pueden comunicar a esta su casa, la Casa del Transportista, a nuestra Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, y pues bueno, estamos ubicados aquí en Tijuana. Sin más preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, y pues bueno, esta conversación o esta información se las estaremos transmitiendo como una charla, como una plática, y quiero darle la bienvenida a este lugar. Estamos muy contentos de tenerla el día de hoy. Ella es Nelly Meraz. Nelly, bienvenida, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, voy a dar un poquito de información para quienes, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no la conocen, les quiero comentar un poquito quién es Nelly Meraz. Nelly es pionera en el área de seguridad, mejor conocido como Safety en Estados Unidos, y desde 1995 inicia en el mundo del transporte en la ciudad, en el pueblo mágico de Tecate. Crea un servicio de orientación y atención y se especializa igual en multas y auditorías por parte de CHP y por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Es fundadora y presidente de la firma Meraz Safety Coaching, ubicado en la ciudad de San Diego, California, y dedicado a empresas de transporte de carga transfronteriza. Nelly Meraz es una experta en auditorías federales y estatales y es además capacitadora, especialista en desarrollo de programas de competencia. Esto es sumamente importante. Asesora en la franja fronteriza con México y en el 2012 recibe por parte de la Patrulla de Caminos de Highway Patrol un reconocimiento como asesor en transporte y certificado por distintas disciplinas en las cuales te has venido preparando. Desde el 2013 participa activamente en todos los talleres sobre reglamentos, seguridad, organizados por la Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales, que dicho sea de paso, esta alianza tiene un alcance nacional, tanto en México como en Estados Unidos y hasta Canadá, donde hemos estado participando. Participa actualmente en congresos internacionales, foros, talleres y participa activamente en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en varios proyectos, formando parte de la iniciativa México Innova, que por cierto queremos mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a nuestro cónsul de México en San Diego, el licenciado Carlos González, quienes ha estado también participando con nosotros y viendo el tema de los operadores, de la problemática que enfrentan nuestra gente al momento de cruzar la frontera. Abriendo este preámbulo, pues Nelly, bienvenida a tu casa, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Israel, qué amable, muy contenta de estar aquí con ustedes, mis amigos de tantos años, 25 años ya en este mundo del transporte, mis amigos, compañeros de operadores, dueños de empresas, mis mecánicos, todo el mundo, me encanta que estemos aquí, que podamos compartir un poquito de información, Israel. Muchas gracias. No, pues es un gustazo, Nelly. Esta es una plática entre amigos, es una charla donde lo que pretendemos es que nuestros amigos transportistas, desde los dueños de las empresas como los operadores,
pues puedan estar conectados con nosotros y que puedan estarnos preguntando temas o preguntas o dudas que muchas veces las conocemos, pero las ignoramos, o ahí están guardadas. Y el tema de hoy es muy importante porque el tema que elegiste compartirnos, Nelly, es CSA. Y entendemos que muchas veces vemos las siglas FMCSA, DOT, CSA. Pero, ¿por qué CSA? Cuéntanos un poquito, porque es una de las áreas más importantes. Tú me comentabas que CSA hoy en día, hoy por hoy, es sumamente importante para la industria del transporte. Es muy importante, gracias por la pregunta, Israel. Es muy importante porque fíjate que estamos a partir de 2010 empieza el Departamento de Transporte en Estados Unidos a revisar a todas las empresas que cruzan Estados Unidos, que tienen su número de DOT, empiezan a revisar y a calificar a las empresas. Entonces, esto es el CSA, es compliance, que es cumplimiento con regulaciones, es safety, es seguridad, y la segunda es responsabilidad por parte de las empresas. Entonces, sin platicar mucho sobre qué son FMCSA y DOT, esa es una manera en que las empresas en que el gobierno de Estados Unidos te está calificando. O sea, en pocas palabras, son agencias de gobierno que regulan y controlan al transporte de carga, ¿correcto? Es correcto. Fíjate que dentro de la dinámica que hacemos es que obtenemos una serie de preguntas y por eso es que a nuestros amigos que nos miran, mandamos un saludo a todos los transportistas de carga y a los operadores de carga también, que muchos de ellos nos están viendo. Es muy interesante y agradecemos mucho que nos presten sus oídos, que se conecten para estarse informando de esto, porque CSA afecta tanto a transportistas, dueños de empresas, pero también hay una parte esencial que el operador lleva a cabo y que tiene que ver con la afectación a la empresa, Nelly. Entonces, hay preguntas que yo te voy a ir haciendo en el camino, que nos han hecho algunos de nuestros amigos previos a la reunión y que, bueno, yo voy a fingir como que no conozco el tema y te lo voy llevando porque tú eres la experta. CSA, muy importante. Pregunta, ¿quiénes tienen que calificarse para CSA? Ok, CSA es una calificación, todas las empresas que alguna vez solicitaron un número de DOT para cruzar, ustedes saben que cuando van a entrar a Estados Unidos necesitas un permiso para poder operar, que es el número del DOT, el MC. Una vez que adquieres el número del DOT, ahí es en donde te empiezan a regular, se empieza a crear una calificación de riesgo para tu empresa. Si yo te pidiera que me describieras las tres siglas que manejas, CSA, ¿qué significa CSA? Ok, compliance, cumplimiento. Necesitamos cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte nos está pidiendo en Estados Unidos, también los estados, pero esto es directamente un reglamento federal. Safety, todo lo que tiene que ver con seguridad en cuanto al transporte que nosotros estamos manejando, toda la seguridad, necesitamos saber que todos nuestros equipos están en buenas condiciones, nuestros operadores no están manejando cansados, tenemos la documentación correcta de todos nuestros operadores, de nuestro equipo, seguros, toda la información que vamos a tener y aparte la manera en que los operadores están manejando en el camino. Fíjate que hemos visto en los últimos años que las empresas de transporte han venido evolucionando en la materia de safety. Y algo que me llama a mí la atención muy fuerte es que hoy en día la palabra compliance, que es cumplimiento, pues la escuchamos tanto en nuestros clientes, exportadores o importadores, pero más y más se ha venido arraigando en la industria del transporte de carga. ¿Cómo podemos como transportistas, Nelly, accesar a esta información? Ok, sí es muy importante, sí es cierto que tenemos buen rato ya que estamos viendo a raíz de que se está acumulando información, Israel, se está acumulando información de nuestra empresa, han estado habiendo muchas intervenciones por parte del Departamento de Transporte, ¿no? Entonces estamos teniendo ya conciencia de que ha habido muchas consecuencias y por eso estamos haciendo algo al respecto. Ya estamos trabajando, ya estamos revisando cómo están nuestras calificaciones de riesgo y cómo accesamos esa información. Cada una de nuestras empresas tiene un número de DOT, cada una de las empresas también tiene un número de acceso, una clave de acceso, que es un PIN, y con eso nosotros podemos accesar el portal para poder verificar la información que tenemos dentro del programa. Gracias, Nelly. Yo creo que los últimos seminarios y conferencias que hemos participado
nos han dado datos alarmantes y qué bueno que mencionas la palabra conciencia, porque parte del objetivo de este programa pues es crear conciencia en la comunidad, tanto en los dueños de las empresas, los equipos que trabajan y participan en las empresas y también al operador de carga, porque hemos estado revisando las estadísticas de accidentes y entiendo que todo esto tiene que ver con la prevención de accidentes para poder llevar un control y reducir estos riesgos. Aún con todos estos controles que CBSA y la FMCSA está implementando, vemos todavía que hay una cantidad muy grande de accidentes en ambos lados de la frontera. ¿Esto cómo abona a prevenir esta cantidad de accidentes, Nelly? Uy, esa es una pregunta muy importante. Es una herramienta impresionante esto de CSA, compañeros. Me encanta la pregunta. Mira, cuando tenemos la calificación de CSA y tú te metes a la calificación, podemos ver ahí toda la información. En esa portal puedes ver en dónde te han detenido, cuándo te han detenido, a quién venía manejando, qué camión traías, qué remolque traías, en qué ciudad fue, ¿no? Entonces ahí podemos ver cada vez que detuvieron a un camión en cualquier parte de Estados Unidos. Esto no es en México, esto solamente cubre Estados Unidos. Nuestro comportamiento en Estados Unidos no es México ni Canadá. Pero todo esto de riesgo, puedes ver exactamente, Israel, cómo está funcionando, cuál es tu funcionamiento. Si te están deteniendo con mucha frecuencia a tus operadores porque se están pasando las horas de servicio, porque están falsificando libros, puedes revisar si los están deteniendo mucho por andar, por ejemplo, la manera en que ellos manejan, que andan manejando con mucha velocidad. Pueden detectarte también las horas en que ellos están manejando, si se están pasando de las horas y vienen cansados. Eso es muy importante. Pueden estar revisando también si los operadores andan manejando sin licencia. Y la otra, pueden revisar también la manera en que nosotros estamos, en que todo el equipo que tú traigas, qué condiciones están. Muy bien. Condiciones mecánicas. Fíjate que eso que mencionas es muy importante porque las empresas de transporte cada vez más y más tenemos que estar observando el tema del cuidado de las horas de manejo, conjuntamente con los operadores, y es relevante lo que tú estás mencionando, porque entonces todas estas áreas CSA las monitorea, es decir, ellos mantienen un monitoreo, porque la semana antepasada hablábamos de Clearing House que tenía que ver con el cuidado de los datos del operador. Correcto. Pero hoy en día estamos hablando que este monitoreo que se hace a través de CSA alcanza todo lo que el operador hace. Tu comportamiento en Estados Unidos. Él cruza Estados Unidos y en cualquier lugar en donde lo detengan, ya sea en el camino, ya sea en básculas, en cualquier lugar, si entras a una inspección, esa inspección se va a ir a esa calificación de riesgo. Ya sea que te inspeccione tanto un inspector estatal o federal, cualquiera de esas inspecciones se va a reflejar en tu calificación de riesgo. Habrá inspecciones buenas, que son las inspecciones limpias, revisaron de todo y salió muy bien. Pero cuando tenemos inspecciones malas, Israel, una de las cosas que es muy importante, la gente dice, pues es que me pusieron un warning, me pusieron un fixed ticket, pues nada más hay que componerlo y ya. No es eso, es toda la información en cuanto ya te la detectaron en un reporte, eso ya se fue a tu calificación de riesgo. Y esto es sumamente importante porque yo creo que para nuestros amigos operadores que nos observan, que nos están viendo en este momento y que nos verán después por la transmisión que va a estar disponible para que la puedan ver, es importante entender entonces que esta calificación de riesgo que tú hablas, que seguramente cuando hablas de una calificación, pues entendemos que cuando se nos califica puede haber una buena calificación o puede haber una mala calificación, pero no solamente para la empresa, sino también para la licencia del operador. ¿Cómo afecta esto para ambas figuras? Ellos pueden estar, por ejemplo, para la empresa, claro que te va a estar afectando, ¿no? Hay los puntajes que ellos están manejando, depende de la severidad de lo que te encontraron, ¿no?
especialmente si te ponen fuera de servicio, pues se va a sumar los puntajes. En cuanto al operador, claro que le afecta en la manera en que él está, si lo van a poner fuera de servicio, si le van a poner alguna infracción, por supuesto que va a tener puntos en su licencia. Pero esto específicamente lo estás viendo en la empresa, en la calificación de la empresa. Entonces el operador, cuando nosotros empezamos a ver esto y empezamos a prevenir, el operador alcanza a llegar a sus destinos tranquilo, no lo van a poner fuera de servicio, no va a tener accidentes, no va a tener multas. Entonces para él es muy importante y para la empresa que todo el tiempo sepamos prevenir, hacer las cosas como debamos de hacerlas para que ellos logren entregar tu carga a tiempo, que al fin y al cabo esa es la finalidad de la empresa. Pero él también, él ya al momento en que regresa tranquilo puede hacer más viajes, por supuesto que le funciona más en la semana, y esto es fabuloso para todo el mundo, ¿no? Una de las prácticas que vemos más y más, y que yo creo que es algo que es importante mencionarlo, porque cuando un operador cruza la frontera, se enfrenta a múltiples obstáculos en el camino y se vuelve sumamente relevante que hagan su revisión conforme lo marca no solamente las líneas, las reglas de CSA, sino conforme a los procedimientos internos de cada empresa. Yo creo que es más que nunca entender y concientizar de que una unidad que sale de origen en mal estado o con un defecto mecánico va a traer no solamente un accidente, que es gravísimo, sino además esta mala calificación que tú mencionas. Es que todo te afecta. Qué bueno que tocas ese tema. Comentaba, fíjate, en una de las presentaciones que hicimos con Arizona DOT, el 90% de las anomalías que se encuentran en las inspecciones del camino se pudieran haber evitado si el operador hubiera hecho su revisión mecánica antes del viaje. Revisar su camión a conciencia, reportarlo por escrito, que se compongan las anomalías antes de que cruce Estados Unidos. Bueno, antes de que salga el camino, ¿no? Pero especialmente si estamos hablando de CSA, que todo lo detectemos acá, y que son cosas muy sencillas, Israel. Eso es para protección de ellos, porque eventualmente en algunas básculas están decidiendo que si ellos te van a pedir tu revisión mecánica, te piden tu revisión mecánica antes de que cuando estás cruzando, ¿dónde está tu revisión mecánica? Y de repente el oficial puede decidir darle una infracción al operador. ¿Por qué? Porque la inspección está limpia cuando realmente no se hizo como debiera de hacerse, porque no tuvo tiempo, porque por lo que quieras, ¿no? Entonces deciden ellos hacerle la infracción al operador, no a la empresa, sino al operador. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho la inspección mecánica antes del viaje, de veras a conciencia y por escrito, las anomalías que él está encontrando a las unidades, no los hubieran encontrado. Entonces se da cuenta de que que realmente no se están haciendo, ¿no? Entonces de alguna manera están haciendo ya también responsables a nuestros operadores. Claro, y esto es sumamente importante, entender que para el operador su licencia es su herramienta de trabajo. Por supuesto. Entonces, en la medida que hagan las revisiones del lado mexicano, que esa es una gran ventaja que se tiene, que al salir de la yarda se puede revisar la unidad correctamente, todos los puntos, aquellos que la empresa determina o que el mismo manual del CSA nos indica que debemos de revisar para evitar ser afectados. Porque si yo fuera operador, pues lo que más me preocuparía es que de repente no me permitan trabajar. Claro. Esa sería mi fuente de ingreso, es mi licencia. Y si me la quitan, entonces ya no puedo operar. Esta información de CSA, Nelly, ¿la puede monitorear un operador de carga? Es decir, si yo soy operador, ¿yo puedo ver mi score o es solamente de la empresa? Es solamente de la empresa. Ok. Entonces, el operador únicamente se puede enterar a través de la empresa de cuál sería el safety score de CSA. Es correcto, es justo uno de los servicios que nosotros prestamos al transportista, que es lo que hacemos con ellos, es el estar revisando, cada mes cambia esta calificación de riesgo REN. Entonces está generando un mes más de información, de inspecciones, y por supuesto empezamos a ver qué es lo que sucedió en el mes, ¿no? Para podernos dar cuenta quién está haciendo su trabajo o quién no está haciendo su trabajo, qué es lo que se pudo haber prevenido por parte de mantenimiento, el área de mantenimiento, por parte de la persona que revisa horas de servicio, por parte de la persona que contrata incluso, quién no está haciendo su trabajo. Nos hacemos reuniones con los operadores, con la empresa, con los directivos, con toda la gente envuelta de safety, y con los operadores también, y ya les comentamos, esta es la calificación que tenemos, aquí tenemos algunas inspecciones, ¿qué pasó?
Fíjate que la semana pasada tuvimos un invitado y él comentaba que una de las cosas que ha venido cambiando es que hoy en día las empresas transportistas no dependan de que una firma de consultoría como la que tú representas le resuelva el problema, sino que estén monitoreando, que estén involucrados en el proceso. Y aquí porque una de las preguntas es, ¿quién monitorea este score? Y después de tu respuesta me queda claro que es la empresa. Y hoy en día es sumamente importante que las empresas, ya sea el dueño o el encargado de mantenimiento, siempre hemos recalcado que el dueño de la empresa o el directivo que dirige la empresa tiene que estar enterado de estos temas, porque hay que estarlo monitoreando. Es decir, puede cambiar en cualquier momento sin darnos cuenta. De repente podemos tener multas o detalles en las básculas que si un operador no lo reporta a su despacho o a su empresa, esto impacta el score. Y de ahí la importancia entonces de estarlo monitoreando. Tú en la práctica, ¿cómo miras esta parte del monitoreo? ¿Es fácil, es sencillo? ¿La gente lo está haciendo? Cuéntanos un poquito. Fíjate que es precisamente uno de los cursos que vamos a dar en un mes más. El otro módulo que tenemos va a ser sobre CSA. Es porque necesitamos saber el cómo monitorearlo. Es muy sencillo el poder accesar la información, el poder entender todas las áreas que se están monitoreando. Es importante que sepamos todas las personas que estamos envueltas en la empresa. Dijiste algo muy importante, Israel. Una de las cosas que hemos tratado de hacer nosotros y una de las razones por las que cambiamos nuestro modelo de negocio, anteriormente hacíamos todo por las empresas, pero ahora no. El Departamento de Transporte quiere que tú le contestes tus procesos, que tú contestes qué es lo que estás haciendo, tu área de mantenimiento, cuál es tu proceso de mantenimiento preventivo, qué es lo que haces tú para que tus unidades estén en buenas condiciones en Estados Unidos, ¿no? Realmente estás cuidando lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces es importante esta comunicación dentro de la empresa. Cuando hacemos la revisión y que estamos con todo mundo, eso es lo que tenemos que estar viendo punto por punto, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos estar preveniendo. Si trabajamos de una manera preventiva, si trabajamos en comunicación dentro de todas las áreas, Israel, normalmente estamos desconectados y eso es un problema tremendísimo. El dueño de la empresa realmente está enfocado en el crecimiento de la empresa y en miles de cosas que ustedes atienden, ¿no? Es muy importante que ellos sepan, es tu patrimonio, es tu empresa en Estados Unidos, es tu calificación, no confíes en nadie más. Lo que hacemos nosotros ahora es entrenar a todo el equipo dentro de tu empresa, tanto el dueño de la empresa, a los directores de safety, al área de mantenimiento, a los llanteros, a los operadores, todo mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo ponemos un granito de arena en esta calificación cada día, no es cada mes, es cada día, cada día, cada día. ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo vamos a encargarnos de que suba esa calificación? Fíjate que yo llevo 32 años ya como transportista de carga en esta zona y he visto un cambio dramático en la manera que el transporte ha venido evolucionando. Y no solamente en el área de seguridad, sino en muchas áreas como la contabilidad, el tema de seguridad de CityPad, y vemos que la tendencia de la autoridad es a que sea el dueño de la empresa, o sea, quien dirige la operación de la empresa, un directivo de alto nivel de la empresa, quien se involucre en el día a día. Me llama la atención este modelo que tú mencionas del coaching, que nosotros creo que es un término mucho como el de el consultor, pero no el consultor que viene y me resuelve la problemática y que hace las cosas por mí. Y eso es muy importante, amigos, que lo veamos, porque la tendencia de la autoridad ya no es a que sea un consultor quien viene y me prepara para una auditoría, sino que sea la empresa a través de su departamento de cumplimiento, con el involucramiento de quien dirige la operación, quien esté al día en todos estos detalles que se vuelven sumamente relevantes. ¿Cuál es el punto donde, si yo rebaso esta línea, Nelly, pudiera correr el riesgo de que me bajen el switch, es decir, que me saquen de circulación? Cuando yo crucé la línea, ¿de qué números estamos hablando? ¿Cuál sería un rango alto, un rango mediano y un rango de alto riesgo de acuerdo a la autoridad? De acuerdo a la autoridad, si te metes a la calificación, dependiendo del área que te están monitoreando, tiene una área de tolerancia. Ponle, por ejemplo, supongamos, compañeros, que tenemos un carro que se va
un carro se va a calentar, ¿se acuerdan? Que está como un relojito, ¿no? Te marca la aguja y va subiendo y va subiendo. En este caso, cada vez que tenemos anomalías, te pone un puntaje malo, entonces va subiendo la calificación de riesgo. Así es una manera en que les gusta mucho y entienden un poquito más. Cada vez que encontramos más y más cosas que no estamos detectando, que no estamos previniendo, se van a ir subiendo la calificación y sube la calificación. Entonces llega un momento en que dependiendo cuál es el área, al 65% se prende una alerta. Entras a la zona roja, entras a la zona de peligro. Entonces cuando se prenden las alertas es cuando empezamos ya a tener problemas. Fíjate que en esta manera que la autoridad ha buscado de conectarse con el sector transporte, pues vemos hoy en día las redes sociales donde de repente alguien te manda un mensaje y te da una alerta. Vemos que CSA es algo parecido también. ¿Qué pasa cuando de repente, si yo soy encargado de compliance y me aparece una alerta en el sistema? ¿Qué significa eso? Cuando CSA nos manda un mensaje, es decir, en esa forma de conectarnos, ¿quiere decir que nos están monitoreando o simplemente es la manera en que CSA se comunica con la comunidad? Se va a comunicar de diferentes maneras. De repente, por ejemplo, si no estás revisando CSA, te va a mandar una carta y te va a decir, por ejemplo, andas mal en cuestiones de horas de servicio, ponle, ¿no? Andas mal en eso, ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo de que bajes la calificación, que revises qué es lo que puedes hacer para que estén monitoreando y que se mantengan con más cuidado, ¿no? Te mando una carta, no pasa nada, pero sí te van diciendo, aguas. Y aparte importante de que tengas toda la información correcta en tu base de datos, porque si no la carta nunca llegó. Entonces no nos damos cuenta qué tenemos que hacer, ¿no? Aguas con eso. La segunda es que al momento en que estamos revisando, por eso que nosotros monitoreamos la calificación de riesgo, los dueños de las empresas, y les mando muchos besos porque me encanta, contestan todo en las auditorías, contestan todo ellos. Yo me quedo feliz de la vida porque ellos son los que tienen, te digo, todos los procesos, todo lo que tienen que hacer. Eso le encanta a las autoridades. Y aparte estás enseñando evidencia con todos los expedientes que tenemos, programas que tenemos, ellos te contestan absolutamente todo. Bueno, se prende la alerta, entonces lo que pasa es que pasan muchísimas cosas. Primero, una de las consecuencias que puede ser es que ya entras al radar de auditorías. Te pueden empezar a mandar auditorías, tanto CHP como DOT te puede poner en esa área. La siguiente, te van a revisar más. En las básculas o en el camino vas a estar así como que en el radar para que te puedan revisar más. Ellos pueden decidir que cada vez que pases por alguna báscula te revisen, aunque no vean nada, como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque eres de las compañías que necesitan estarte revisando más. Entonces eso nos afecta más porque otra vez te meten y otra vez te pueden meter más puntos. Y eso Nelly, que acabas de mencionar, me gustaría hacer un paréntesis aquí porque si yo fuera operador de carga, una de las cosas que más me molestaría es perder tiempo. Por supuesto. Como tú sabes, los operadores andan pues moviéndose de un lado para otro y yo que esta revisión que pudiéramos incurrir en caso de tener una clasificación de riesgo alta, pues va en perjuicio de la empresa, pero también va en perjuicio del operador. Es decir, si un operador de carga no hizo su revisión correcta, pone en riesgo a la empresa su clasificación de riesgo, pero también tiene una afectación directa a su trabajo. Entonces, de ahí la importancia que todos los operadores de carga comprendan que la revisión que tienen que hacer debe ser muy minuciosa, porque aquí estamos hablando únicamente de una clasificación de riesgo, pero probablemente en otro programa pudiéramos tocar de la consecuencia jurídica que llega a tener el que un operador tenga un accidente derivado de una mala revisión. Wow. Y sobre todo con consecuencias fatales. Es decir, continuamente nos llegan videos que nos comparten de muchas partes en México y en Estados Unidos de accidentes que traen consecuencias fatales. Hace poco tuvimos aquí en Tijuana en las 5 y 10 un incidente donde hubo 7 muertos. Wow. Una situación que muchas veces... de acuerdo a lo que nos han dado datos estadísticos, la autoridad en ambos lados de la frontera, comentan que más del 90% de las veces tuvo que ver el operador. Y eso es sumamente importante, porque el operador es quien lleva el vehículo y el responsable de hacer esta revisión minuciosa
pero sí para evitar esta clasificación de alto riesgo, pero también un accidente, Nelly. ¿Qué casos has visto tú en que tenga consecuencias dramáticas como esta, una mala ejecución del programa? Una mala ejecución del programa y pensando en los operadores. Recuerden siempre, compañeros operadores, bueno, Nelly Meraz lleva 25 años en esto y estoy aquí por ustedes, porque siempre por sus preguntas y sus necesidades, siempre estuvimos tratando de aprender juntos y hoy por hoy, Nelly Meraz les agradezco de veras a todos nuestros compañeros operadores. Estamos aquí para salvar vidas. Esa es la finalidad de esta área, de este programa del Departamento de Transportes, es salvar vidas, esa es la finalidad. Entonces necesitamos siempre pensar en el peor de los escenarios. A todo mundo le comento, a todos mis compañeros transportistas, en las pláticas que tenemos, piensa siempre en el peor de los escenarios. ¿Qué es lo que puede suceder si es que tenemos un accidente con muertos, con fatalidades? Dios guarde la hora, esperemos que nunca les toque a ustedes. ¿Qué es lo que sucedió ¿recuerdas, Israel, cuando fue el accidente en Big Bear hace algunos años? En Big Bear, que se queda un autobús sin frenos y se mata muchísima gente de aquí local, ¿no? Hay mucha gente que murió. Lo que se desencadena de eso es, lo primero es que empieza todo mundo a revisar la gente que te quiere demandar, la gente que te quiere investigar. El Departamento de Transportes en cuestión de horas va a querer ir a tu empresa, y más vale que existas en Estados Unidos y tengas toda tu documentación al día, en donde va a ir a confiscar toda la documentación que ellos puedan encontrar, todos los expedientes, y más vale que nosotros podemos enseñarles que los expedientes tienen procesos preventivos, nuestros programas al día, contrataciones seguras, pruebas de que tenemos entrenamientos para todo mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos van a querer ver. Si ellos no encuentran que nosotros tenemos inspecciones preventivas, tanto de operadores, tanto del departamento de mantenimiento, si no estamos haciendo caso a este tipo de información que estamos viendo en CSA, vamos a tener problemas. El dueño de la empresa incluso puede ir a la cárcel, que en ese caso fue a la cárcel. Todo el mundo somos responsables de estar viendo y estar monitoreando cómo vamos a evitar los accidentes. No podemos, a través de todos los departamentos que nosotros en Meraz Safety Coaching estamos entrenando, desde cómo contratas a un operador. ¿Cómo lo vas a contratar? No puedes contratar a un operador que estás viendo que tiene un comportamiento malo, que no cuida el equipo, que ha tenido accidentes anteriores. Entonces, ese proceso de concientización, cuando vamos a contratar, sí es cierto que nos hacen falta operadores, pero tenemos que tener más conciencia de que nosotros, estos operadores, hay que estarlos entrenando constantemente. Al área de mantenimiento, a los encargados de las contrataciones, estos programas de drogas y alcohol, puedes ir a la cárcel, las multas son muy altas. Puedes tener problemas con las compañías de seguros, por supuesto que sí, se te elevan las pólizas increíblemente y por supuesto hay empresas que no te van a contratar, ¿no? Y ese es otro de los puntos que yo creo que vale la pena resaltarlo. Me gusta mucho lo que acabas de mencionar porque lo he escuchado en varias reuniones que hemos ido a capacitarnos, donde la autoridad lo que dice es todas las medidas de seguridad, por muy duras que parezcan, por mucha carga de trabajo que represente llevar toda esta serie de procedimientos, acciones, documentación, tiene como objetivo salvar vidas. Y la primer vida que se salva, pues es la del operador. El operador mismo que hoy en día hay que decirlo, el manejar un vehículo, yo pongo mucho el ejemplo de la gran responsabilidad que tiene un operador de carga y también de la gran diferencia que hay entre un chofer y un operador. Es decir, un chofer podría ser cualquier persona que se puede subir a manejar un vehículo, pero un operador es aquel que no solamente maneja el vehículo bien, tiene una habilidad de la maniobra, conoce sus regulaciones, pero además hay un nivel de conciencia de la gran responsabilidad que conlleva manejar un vehículo. Por muy emocionante que le parezca a muchos conductores, pues es un trabajo de alto riesgo y de una gran responsabilidad. Tú mencionaste ahorita el caso de un accidente en un autobús, pero recuerdo también hace poco el caso de un accidente que sucedió en Estados Unidos, donde la secretaria del transporte del DOT mencionó como non grato a este operador. Esto fue un caso inédito, pero podemos ver el alcance que puede llegar a tener un conductor que no sigue los procedimientos de seguridad, porque además las consecuencias son fatales.
hay vidas involucradas y esto pues es sumamente delicado. Por supuesto. Nelly, ya hablamos de las consecuencias. ¿Qué tiene? Mencionabas ahorita que esta clasificación de riesgo, que también tiene una afectación a la licencia del operador, pues obviamente puede llevar también a que de repente las empresas transportistas sean más duras a la hora de contratar el personal. No más duras, Israel. Yo creo que muchas veces el personal que tenemos o las personas que contratamos, hablamos de nosotros tenemos manejamos un área que es el transporte binacional, transfronterizo, en donde de repente tenemos a personas en el área de recursos humanos que están contratando operadores, pero los contratan de la misma manera que contratarías a alguien en México. Okay. Entonces no se llevan los protocolos, no se lleva lo que normalmente nosotros necesitamos para que ellos cumplan al momento en que cruzan Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchos filtros, necesitaríamos de tener a alguien más capacitado cuando estamos contratando, que tenga el conocimiento real de cuáles son los procesos y los filtros que pudiéramos tener de contratación, y tenemos muchísimo operador muy bueno, pero hay que saber monitorear, hay que saber revisarlo antes de que lo vayas a contratar. Los filtros son muy sencillos, muy sencillos y muy efectivos, y con eso nosotros ya nos protegemos al momento de la contratación. Gran parte del transporte en la frontera es transporte transfronterizo. Correcto. Y este transporte transfronterizo cruza de México a Estados Unidos con una licencia binacional que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero también hemos visto que el DOT tiene acceso a esta información. El trato que se le da por parte de la autoridad a una licencia binacional, ¿es el mismo trato que le da a una licencia americana? Es correcto. Prácticamente para ellos es transparente y es lo mismo. Es correcto, tienen acceso a la información, al portal de SCT. Bueno, ellos lo manejan de una manera diferente, pero es un portal, más bien revisan el portal de la SCT, ahí pueden verificar que la información está correcta, que el operador está apto para poder manejar en Estados Unidos, que está autorizado para trabajar en Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Hay mucha licencia federal que no está permitida para cruzar allá, entonces ellos lo pueden revisar. Y ahorita, pues bueno, en algunos estados algunos no reconocieron, no porque no lo reconociera la autoridad, pero pues no sabían qué onda con las prórrogas. Entonces, en algunos sí nos notaron ahí algunas cosas que los operadores andaban sin licencia. Por favor, háganle de IRQ a esa información para que lo saquen del sistema, porque se nos puede quedar y eso nos está elevando la calificación de riesgo. Sí, no, definitivamente. Yo creo que hay vamos a ver muchos cambios en los siguientes días. Tú mencionabas ahorita el tema de las prórrogas, que es todo un tema. Vamos a tener un programa especial para el tema de las licencias próximamente. Pero hoy en día tenemos también ya la entrada en vigor de la licencia digital. A este momento, para la autoridad americana, el DOT, el tema de la licencia digital en Estados Unidos, ¿qué comentan ellos al respecto con relación al cambio del plástico a una licencia que hoy no podrán ver más de que en un teléfono? No he visto ningún comentario todavía. Seguramente es un tema muy nuevo, es un tema donde La primera vez nos adelantamos. Sí, yo creo que es uno de los temas que platicamos con el cónsul en cuanto a esta conexión entre los tres países, claro, México, Estados Unidos y Canadá, para este intercambio de información, porque a veces se genera información en un país y tarda en llegar al otro, tarda en que se traduzca, pero bueno, mantengámonos en CSA. Aquí, si una empresa de transporte o los operadores de esa empresa no cumplen con las revisiones que requiere el programa, y esto le trae como consecuencia que su clasificación de riesgo empieza a subir, el DOT lo detecta, ¿alguien te contacta para decirte, hey, va subiendo? ¿O es algo que de repente llegas a la frontera y te das cuenta que ya no estás en circulación? No, esta es la información que nosotros estamos, por eso monitoreamos la calificación de riesgo. Estamos revisando constantemente en la pantalla y estamos viendo qué es lo que está generando de inspecciones. Así no te traiga el operador la copia de la inspección, nosotros la vemos ahí. Estamos viendo constantemente cómo va el relojito subiendo o bajando. Entonces, eso es una manera en que estamos monitoreando. ¿Hay forma de que de repente yo veo en el portal alguna inspección que no me pertenece o que no me corresponde, o que la hicieron mal y de repente aparece en mi portal y me afecta? ¿La puedo pelear? Por supuesto.
supuesto. ¿Sí? Por supuesto, dentro del portal tenemos la oportunidad de poder pelear cualquier información, cualquier inspección que haya estado mal. En las áreas que ustedes necesiten, se puede hacer, siempre cuando tengamos razón y tengamos evidencia de por qué pensamos nosotros que eso haya sido asignado de una manera injusta. Pero sí se puede, y se puede hacer de una manera muy sencilla, y les recomiendo que realmente lo hagan para que puedan bajar los puntos que esa inspección les metió, ¿no? Háblanos un poquito de multas. Como todo programa, y sobre todo en los sistemas de regulaciones, todo se castiga económicamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué multas hay en esto? ¿Cuáles son las consecuencias más drásticas? ¿Y qué es lo que tú has visto en tu experiencia en las auditorías con empresas que han enfrentado algún tipo de auditoría? Uy, pues mira, la mayoría de las empresas que me han tocado auditar es porque tienen una calificación de riesgo alta, o son empresas que realmente ya venían con una auditoría. Mis empresas, gracias a Dios, han estado bajando sus calificaciones de riesgo, entonces son gente que viene de fuera. Vienen y te toca una auditoría, y de repente es impresionante, Israel, y cómo les recomiendo, por favor, que tengan mucho cuidado qué es lo que contestas. Es como si viniera alguien o te estuvieran acusando de algo y tienes a los abogados preguntándote cosas. No hables si no sabes de lo que estás hablando, no hables de más, das información de más, entregas documentos de más, que ellos están utilizando esos documentos para poder documentar algo y para poder ver fallas que tenga la empresa. Las multas que me ha tocado ver, las sanciones administrativas han sido desde, en el caso del Estado, por ejemplo, te pueden cerrar por un mes. En caso muy extremo de parte del Departamento de Transportes, pueden decir tu compañía es muy riesgosa porque tienes mucho fuera de servicio, porque no está haciendo nada al respecto, porque te vas a meter en un accidente, punto, ¿no? Entonces te tenemos que detener, te damos 8 horas para que detengas tus camiones, estén en donde estén. La otra puede ser que te van a mandar una multa, te ponen todo lo que te encontraron mal y te ponen multas. Me ha tocado compañía, una sola unidad, que lo multen hasta $85,000. $85,000 sí. Por una sola unidad. El gobierno estatal no te multa cuando dicen, acabo de pasar una auditoría de CHP, no pasa nada. Te dicen, vas a venir en 120 días, 180 días, compones y todo está bien. El Departamento de Transportes no, ellos sí tienen sanciones administrativas y económicas muy fuertes, muy fuertes, que decimos Israel, de repente que nos dicen, o piensa la gente que la educación es cara. ¿Cómo nos ha costado la ignorancia? Sí, definitivamente. Impresionante que no tengamos esa responsabilidad de entender y nosotros aprender y no dependamos de la gente de fuera, ¿no? Estas multas que el DOT emite, pues me imagino que va para la empresa transportista. ¿O quién es el responsable de esa multa? El transportista, el dueño de la empresa. El dueño de la empresa. Incluso la manera en que te pone en la multa o en la sanción, te dice el transportista, el dueño de la empresa permitió que el operador manejara con más horas. El dueño de la empresa permitió que el operador falsificara libros. El dueño de la empresa permitió que las unidades en malas condiciones estuvieran funcionando en Estados Unidos. Imagínate cuántas demandas, incluso por parte de otra gente, pueden proceder. ¿Por qué? Porque no tienes evidencia, porque no sabes lo que estás haciendo, porque no podemos presentar nada para que podernos defender sobre eso, ¿no? Qué importante es tener plena conciencia de esto que Nelly acaba de decir ahorita. El tema de comprender más allá de que el vehículo cruce la frontera, y no solamente en Estados Unidos, sino también en México, es entender el alcance jurídico que tiene en caso de un accidente, tanto para el dueño de la empresa como para el operador. Hoy en día, y más que nunca, las medidas de seguridad que se tomen para poder ejercer el transporte de carga, pues es una de las áreas que no es negociable para la autoridad. Es realmente importante comprender cuál es el objetivo y cuál es la consecuencia a la que me enfrento. Hemos visto empresas que de repente las han sacado fuera de servicio por un tiempo determinado y pues bueno, cuando eso sucede, pues pierdes todo, pierdes clientes, se complica totalmente la vida de una empresa al momento de enfrentarse a algo que es totalmente prevenible. Por supuesto, la cosa es que no nos informamos. Yo le recomendaría a todos los dueños de las empresas que realmente estén ahí, que estén revisando, aprendan cómo revisar su calificación de riesgo y pregunten, atiendan entrenamientos por lo que más quieran,
¿Por qué? Porque eso nos va a salvar muchísimo, de veras nos va a hacer entender qué tanta es nuestra responsabilidad, que no es de la persona que nos tramitó un permiso, que no es del encargado de safety, tu empresa está en riesgo y esa es tu empresa, es tu patrimonio, te van a cerrar, te van a multar, pueden meterte a la cárcel, o sea, muchas consecuencias muy malas. Y fíjate que gracias a muchos profesionales como tú que se dedican a dar este tipo de asesoría y que yo la verdad me congratulo de poder ver que están no resolviendo la problemática, sino enseñando a que las empresas sean totalmente autosuficientes para poder llevar a cabo este tipo de prácticas, de mejores prácticas. Y una de las cosas que queremos, que pretendemos con este tipo de información es precisamente decirle a la comunidad transportista y también a los operadores de carga que Canacar está totalmente comprometido a seguir trabajando en que las condiciones de seguridad en las carreteras, trabajando de la mano con la autoridad, es salvar las vidas y seguir profesionalizando a los empresarios del transporte y también a los colaboradores que trabajan para cada uno de esos empresarios. Es sumamente importante, Nelly, contar con el apoyo y esta gran ayuda que hay un grupo de profesionales alrededor de toda esta industria que quienes participamos en ella por muchos años, pues seguimos aquí apasionados del transporte de carga y la verdad a mí me da mucho gusto el saber que contamos con equipo de personas como tu empresa, como tu persona, para seguirnos ayudando. Estamos acercándonos a la recta final, prácticamente ya se nos fueron 45 minutos y si ustedes nos están viendo en este momento, pueden mandar sus preguntas, pueden comunicarse con nosotros antes de terminar el programa para que nuestra invitada Nelly Merales pueda responder o su servidor, y si no, posteriormente pueden contactarse aquí a Canacar Tijuana, al correo de nuestro gerente, el licenciado Gonzalo Fernández, que es gerente.tij@canacar.com.mx, o si no, también comunicarse al 647-5320. Nelly, ¿alguna recomendación final que quieras darle a nuestros amigos? ¿Cuáles serían, si yo te dijera, Nelly, de esta conversación o de este mensaje, cuáles serían los 3 puntos más relevantes que les harías a nuestro auditorio, a nuestros amigos que nos miran? Primero, el que tengamos siempre la conciencia de que estamos hablando sobre vidas. Hay que cuidar siempre la vida de nuestros operadores, la vida de nuestra empresa, ¿no? Entonces es conciencia el que tengamos comunicación dentro de la empresa Israel, dentro de la empresa todo mundo. Las decisiones que tomamos cada uno están conectadas y tienen una consecuencia muy grande. Tanto la gente de tráfico que manda a los operadores cuando no tiene horas de servicio disponibles, que va a pegar, no va a llegar el operador a su destino y de todo modo te va a pegar. Entonces, es que cada uno de nosotros conozcamos realmente cuáles son nuestras obligaciones dentro del reglamento, dentro de las cuestiones de seguridad, para que cada uno de nosotros estemos poniendo nuestro granito de arena. Y la tercera, muy, muy importante, mantenerse en comunicación con las autoridades, con todos los reglamentos, revisar siempre que las personas que nos den información, Israel, pues sea la correcta. Habemos muchos que realmente, como dices tú, que somos muy apasionados en ayudar, en estar concientizando a la gente, en estar compartiendo información, que hacemos en muchas ocasiones de manera gratuita, pero hay otros que no, hay otras personas que pues, desafortunadamente nos meten en muchos problemas. Entonces es responsabilidad nuestra revisar siempre, verificar la información directamente del reglamento para que no tengamos ningún problema. Fíjate que acabas de decir un punto que se nos estaba escapando. Una de las causas que hemos visto muchas veces en la falta de revisión de los vehículos es el factor tiempo. Y acabas de mencionar a los despachadores de las empresas de transporte. Es muy importante que quienes están en una posición de despacho, porque aquí, al momento de un accidente, nada justifica las consecuencias de lo que haya sucedido. Cuando vemos en la práctica que de repente un operador puede incurrir en un problema, una de las, por lo menos a mí, parte de mi equipo me comenta, es que el despacho me está presionando. Cuando cuestionamos al departamento de despacho, es que el cliente me está presionando. Pero es importante entender que no hay presión que valga por encima de la seguridad.
La seguridad creo que es una gran responsabilidad y aquí hay que trabajar también de la mano con la industria que nos contrata para entender que sí es cierto que todo, hay un concepto por ahí que se ha manejado por mucho tiempo que es el justo a tiempo. Entonces, ese tiempo o esa prisa que vemos hoy día, sobre todo en los que llevamos la mercancía, donde muchas veces pues traemos factores ajenos a nosotros, como es la movilidad, el tema del tráfico. Aquí en Tijuana en particular tenemos largas filas para cruzar la frontera, pero no podemos pasar por encima de la seguridad, ¿estarás de acuerdo? Tenemos que tomarnos ese tiempo, a pesar de que el cliente nos presiona para cumplir a tiempo. El despacho, su trabajo, su función principal, pues es estar llevando la operación, pero también es importante darle al operador ese tiempo para hacer una revisión bien hecha y que nos evite muchos problemas. Así que con esto, Nelly, pues yo te quiero agradecer mucho. La gente que esté interesada en saber más, un poco más, o en capacitar a su equipo, ¿cómo te pueden localizar? ¿En dónde te pueden encontrar? Nos pueden localizar por medio de, la manera más rápida va a ser por WhatsApp, 619-551-5555. Así, mucho de comercial. En Facebook nos encuentran con Meraz Safety Coaching y ahí igual en Instagram, en las redes sociales. Está en nuestro número de nuestro correo electrónico nelly.m@merazsafetycoaching.com. Y pues estamos a sus órdenes. Mañana tenemos entrenamiento. Oh, sí, cierto. Mañana sé que tienes un entrenamiento. A las 9 de la mañana vamos a hablar sobre contratación de operadores, contratación segura de operadores, cómo lo retienes, qué documentación debes de tener. Entonces, una de 5 módulos. Esperamos de veras verlos ahí a todo mundo. ¿Dónde va a ser esa capacitación? Esto va a ser en la Quinta Escondida, aquí en Tijuana. Me pidieron mucho las empresas y tenemos lleno total, Israel, gracias a Dios. Ya estás lleno, cupo lleno. Excelente. Estuvieron esperando mucho estos entrenamientos, pues nos detuvimos por cuestiones de la pandemia, pero sí es cierto que por la pandemia se generó mucho descuido dentro de las empresas, así es que tenemos prisa por ponernos al corriente. Pues mira, el transporte no se ha detenido, claro. El transporte de carga continúa en actividad y es muy grato saber que ya está totalmente agotado esta capacitación, porque entonces vemos que la gente está interesada y eso es algo que la verdad aplaudimos el esfuerzo de todos los empresarios transportistas, porque realmente hay mucho que hacer en el terreno de la seguridad. Y pues Nelly, quiero darte las gracias a nuestros amigos que nos vieron por redes sociales, agradecerles como siempre su atención. Mi nombre es Israel Delgado, delegado de Canacar Tijuana, y como siempre estamos a sus órdenes. Operadores, cuídense mucho, sigan las medidas de seguridad y nos vemos en una próxima entrega. Saludos, muchísimas gracias. Hasta luego.